Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a trabajar. Bueno, este día les voy a mostrar lo que es un pequeño desglose de las diferentes matrices que vamos a estar trabajando para el tema de del análisis interno y externo de la empresa. Para ello vamos a utilizar el siguiente Excel, que les va a facilitar bastante este tipo de análisis. Esta herramienta está diseñada para hacer un plan estratégico, ¿verdad? Y va a agrupar todas esas matrices que son muy útiles al momento de hacer los análisis para posteriormente ejecutar, ¿verdad? Y dar seguimiento a un plan. En este Excel van a poder observar que en la parte de abajo, diferentes pestañas que les van a mostrar las diferentes matrices que contiene. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar puntualmente sobre 5, las cuales son las que vamos a presentar en el trabajo de la pre. Esto nos vamos a enfocar en ello. Aquí también les presento una pequeña introducción de qué es un plan estratégico, básicamente de todo lo que trata esta pre, la parte de la filosofía, en la parte de la situación y las opciones, ¿verdad? Cómo está la situación externa, interna de la empresa, objetivos, estrategias, plan de acción, entre otros. Nos vamos a enfocar, inicialmente les va a mostrar qué es lo que lleva la misión, qué es lo que lleva la visión, qué son los valores, qué es la parte filosófica de la compañía o de la empresa, que ustedes respectivamente hacen los análisis. Aquí les presenta diferentes formatos que son libres de utilizar, ¿verdad? Si ustedes no lo desean, pues obviamente no lo pueden, no lo ocupen los que ustedes ya manejan. En el 1B, ¿verdad? Perdón, en el 1A tenemos la misión, por ejemplo. La 1B ya tenemos la visión y en la 1C establecemos los valores. Luego tenemos las primeras matrices, que es la del FODA y todo aquello que se desglosa del FODA, que es lo que va a tratar parte de la teoría que tenemos diseñada para para las próximas semanas. Por ejemplo, en el 2A, algo que nosotros ya realizamos fue el análisis FODA. Si lo recuerdan bien, elaboramos un pequeño cuestionario que hoy nos va a ser de mucha utilidad para llenar este formato y que podamos tener mejor entendimiento de aquellos factores que pueden influir en la compañía. En el 2B encuentran otra forma del FODA, que es el famoso DAFO, que es lo mismo que el FODA, nada más que está, digamos, a nivel anglosajón, a nivel americano, así a veces se identifica como DAFO. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros? Bueno, acá le despliega diferentes cuadros. Primero el DAFO, después el PES y luego tenemos el PESTEL. Nosotros vamos a trabajar con el PESTEL. El PESTEL, lo que ustedes van a hacer nada más es detallar todos aquellos factores que pueden tener una influencia directa sobre la empresa. Ahora bien, si ustedes quieren, van a encontrar material en la plataforma sobre el tema, pero también acá este Excel les permite visualizar pequeños conceptos para que tengan una mejor guía. ¿Cómo logramos ver esos conceptos? Acá dice información, ¿verdad? Que es información del uso de la hoja. Le damos clic y aquí automáticamente ya nos sale qué es el FODA y qué son las matrices de PES y PESTEL, que son derivados, ¿verdad? Pero al final es lo mismo, PES o PESTEL. Nosotros nos vamos a basar en el cuadro que es de PESTEL. ¿Y qué es lo que debemos de poner? Acá también se los pone, ¿verdad? Tienen que identificar todos aquellos factores políticos, legales, factores económicos de la industria que pueden tener una influencia directa en la parte de la empresa. Estamos hablando de aquellos factores externos que tienden a influir el proyecto, que tienden a influir la empresa en su operativa. Entonces es importante que nosotros en el análisis estratégico logremos divisar eso porque eso nos puede dar a la larga también una ventaja competitiva porque nos estamos anticipando a todos esos factores. Entonces vamos a hacer el PESTE. Aquí le damos hacia arriba, nos vuelve a tener en la hoja. Nuevamente, el formato que podemos utilizar será PESTEL. Este es el formato de Excel. Si ustedes quieren hacer otro formato, si consideran que les sale más práctico hacerlo directamente en Word, no hay ningún inconveniente. Ustedes son libres de hacerlo. Acá solo les muestro, digamos, un ejemplo de un formato que pueden utilizar y pueden ir puntualizando cada uno de esos elementos. ¿Cuántos elementos vamos a hacer? Al menos tiene que haber 5. Ese es el mínimo. Ahora, depende de la empresa, puede que sean menos. Pero yo exigiría aquí
por lo menos que ustedes logren identificar 5 factores políticos, 5 factores económicos, 5 factores tecnológicos, 5 factores sociales y 5 factores ecológicos y así 5 factores legales. Y con eso nosotros tenemos un mejor panorama de aquellos factores que pueden influir en la empresa. Esto es parte del trabajo que vamos a realizar. Luego tenemos en el 2C el análisis y aquí ya vamos a entrar en analizar el FODA. ¿Cómo se utiliza esta hoja? Si lo recuerdan, hicimos diferentes preguntas basadas en factores críticos, que eran los que en su momento yo les proporcioné una hoja, ¿verdad? Donde decíamos recursos y capacidades y ustedes hicieron preguntas relacionadas a este factor crítico, hicieron ventajas competitivas e hicieron preguntas enfocadas a la ventaja competitiva. Y así, ¿verdad? En cada uno de los factores que logramos identificar para hacer las consultas respectivas a la empresa. Ya en este Excel que estamos trabajando, ya les aparecen esos factores. ¿Cómo los vamos a evaluar? Acá le van a salir 3 opciones. Posición fuerte, posición muy fuerte o posición media. Ustedes, de acuerdo a las respuestas que obtuvieron, deberán seleccionar cómo ese factor puede ser influyente en la fortaleza, de acuerdo a las preguntas que realizaron, de acuerdo a las respuestas que obtuvieron. Ahora, en cuanto a qué porcentaje le vamos a asignar a ese factor crítico, se refiere a la siguiente columna, que es esta. Ustedes van a asignar un porcentaje que ustedes consideren que es un factor, ¿verdad?, que tiene mayor incidencia en la empresa. Entre las fortalezas y la debilidad, así como lo tengo marcado, debe de sumar el 100%. Ustedes pueden jugar acá como grupo y ponerle esas ponderaciones, ¿verdad? ¿Qué factor crítico, por ejemplo, del 100% ustedes consideran que digamos en este caso, recursos y capacidades puede representar un 25% de ese total? Entonces le asignamos 25. Así van jugando. Al final, la suma les debe de dar el 100%. Acá abajo se los estoy marcando, que es la suma de las celdas. Cuando ustedes ya han hecho eso, ya el Excel está ponderado. Significa que si ustedes de una posición fuerte consideran que que las respuestas que obtuvieron fueron medianas, automáticamente la ponderación va a cambiar. ¿Ok? Nuevamente, acá seleccionan si es una posición fuerte, una posición muy fuerte, una posición media y qué tanto pesa ese factor crítico en la operativa de la compañía, al igual que las debilidades. Recuerden que esta es la parte interna. Eso acá es más que todo un tema de percepción, un tema de que ustedes tienen que evaluar cómo esas fortalezas o esas debilidades pesan dentro de la empresa. Luego tenemos la situación externa. Nuevamente nos colocan a los factores críticos que ya nosotros, yo se los proporcioné y están identificados y ustedes generaron preguntas relacionadas a ese factor crítico. Entonces, nuevamente, tanto las oportunidades y las amenazas, ustedes van a asignar una ponderación, ¿verdad? ¿Qué tanto es ese porcentaje crítico influyente en que se lleve la operativa de la empresa y les tienen que sumar el 100%? Ese 100% es entre oportunidades y amenazas. Ustedes deciden qué tanto peso le van a dar a cada uno de esos factores críticos y posteriormente los evaluamos. Nuevamente, si aquí les van a aparecer 4 elementos. Puede ser muy fuerte, puede ser media o puede ser una oportunidad débil. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esas evaluaciones? Ustedes, es un tema de que ustedes tienen que evaluar las respuestas que les dieron de acuerdo a cada una de las preguntas. Hay quienes, por ejemplo, en tendencias del mercado pusieron de que el tipo de negocio posiblemente su día a día sea evaluar las tendencias de mercado. Entonces, eso quiere decir que él está muy al día, muy actualizado en ese sentido. Eso quiere decir que tienen una oportunidad muy fuerte. ¿Verdad? Es porque esa empresa está enfocada posiblemente a tendencias de mercado. Estamos hablando, puede ser empresas de moda o de tecnología, etcétera. Entonces tiene una posición, una oportunidad muy fuerte, porque ese es su rubro, un ejemplo, ¿verdad? Y así va a ir variando conforme a la evaluación que ustedes hagan, de acuerdo a las respuestas que obtuvieron de parte del empresario. Al final, ¿verdad? Vamos a continuar acá y va a mostrarnos la posición estratégica actual.
Si se dan cuenta, si yo empiezo a modificar los factores críticos, por ejemplo, en competidores, yo decía que era muy fuerte, pero según la respuesta, yo digo que es muy débil. Es una amenaza muy débil, una amenaza que no es muy representativa para la empresa. Si se fijan, ahora va a variar el puntito rojo y me va a decir que está la empresa actualmente, según mi evaluación del FODA, con una posición muy fuerte a factores internos, que es tiene una mucha fortaleza tanto para interno como externo. O sea, se puede decir que es una empresa que no tan fácilmente va a cambiar su rumbo porque tiene ambos factores, tanto internos como externos, muy bien desarrollados. Normalmente es una empresa ya muy madura, ¿verdad? Ya, normalmente son empresas como Unilever o empresas multinacionales que tienen factores internos muy fuertes y tienen posiciones muy fuertes de forma externas, porque tienen crecimiento en la industria, entonces posiblemente son los que más dominan. Pero esa evaluación y todo esto, ¿verdad? A conclusión que lleguen, dependerá de la respuesta que obtuvieron ustedes en el cuestionario. Nuevamente, esto también ustedes pueden obtener mayor información aquí en el link de información y acá les va a desplegar diferentes formas de cómo se llena esta matriz. Posteriormente tenemos la evaluación o el planteamiento de las estrategias del FODA. Que colocamos aquí las oportunidades y amenazas que nosotros anteriormente ya habíamos identificado, pero acá lo que pretendemos es que ustedes establezcan estrategias ofensivas, estrategias defensivas, estrategias de reorientación o estrategias de supervivencia. Si ustedes están en la apertura de investigar cómo desarrollarlas o cómo formularlas. Sin embargo, aquí nuevamente, ¿verdad? Nos vamos a información y aquí les aparecen a qué se refieren este tipo de estrategias que hay que generar o que debemos de plantear. ¿Qué se les pide? Al menos ustedes tengan 2 estrategias por cada cuadrante, que generen 2 estrategias. Ese es el mínimo. Ahora bien, puede que ustedes tengan más ideas, pueden generar hasta 5, pero lo mínimo que debemos esperar aquí, o espero yo que puedan plantear ustedes, serían 2 de cada una. Entonces, es importante que como grupo definan qué tipo de estrategias en las que se aprovechen las fortalezas para estar a la defensiva, por ejemplo, con las amenazas, que serían las defensivas, para como su palabra lo dice. ¿Qué fortalezas puedo aprovechar para protegerme de las amenazas? Y puede ser una estrategia defensiva. Y así ir desarrollando en cada cuadrante diferentes estrategias. Nuevamente son 2 de cada uno. Posterior a eso tenemos la matriz de la posición de factores internos. Esta matriz prácticamente es similar a la que estábamos desarrollando anteriormente en el caso de los factores críticos que vamos a colocar. Y acá debe de sumar el 100%, al igual que aquí. Ambas van a sumar el 100%. ¿Verdad? Si lo seleccionamos aquí, dice que tenemos el 55 y si seleccionamos solo esta parte, tenemos el 45, ¿verdad? Y eso nos da un 100%. O sea que acá la ponderación que den o ustedes modifiquen podría ser incluso igual, ¿verdad? A la que utilizaron acá para asignar un porcentaje. Entonces lo seleccionan acá. Siempre tiene que darles el 100% entre las fortalezas y las debilidades y la ponderación que va de 1 a 5. Si es de menor a mayor, ¿verdad? Y ese puede ser 1. Si se fijan, la ponderación va a bajar a 0.20, o sea que no es muy representativa, o 5 es representativa. Y así nos va a dar acá, se nos va a ir generando este Excel, en este Excel nos va a ir generando esta gráfica que es la que vamos a utilizar posteriormente. Podemos variar, por ejemplo, a un 2, aquí podemos decir que es un 5, y si se dan cuenta va cambiando la gráfica. Y esta gráfica lo que nos facilita es ver dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades. Y ese va a ser parte de su análisis. Ahora nos vamos a información y aquí, ¿verdad? Cómo se hace, digamos, cómo se elabora esa matriz en específico, ¿verdad? Evalúa, pone nota de 1 a 5, ¿verdad?
Repite toda la operación con las debilidades y así ustedes van trabajando la matriz. Aquí están las indicaciones. Lo importante es que como grupo se pongan de acuerdo en qué ponderación le van a dar, ¿verdad?, a cada factor crítico y luego evalúan ese factor crítico. Y eso nos va a dar acá una gráfica en la cual podemos identificar claramente si hay fortalezas o hay debilidades. Luego tenemos la matriz de los factores externos. Nuevamente repetimos la operación. Recuerden que debe de sumar el 100%, tanto las oportunidades como las amenazas. La suma de los porcentajes tiene que dar el 100%. Y aquí una evaluación del 1 al 5, ¿verdad? Donde 1 es lo menos y 5 es lo más. Y ustedes van haciendo una evaluación, ¿verdad?, de cómo ese factor crítico realmente puede influir en determinado sentido con la empresa. Y aquí les va a dar un valor ponderado que posteriormente les va a dar acá la gráfica. En el material ustedes están libres, ¿verdad?, de investigar qué significa este 2.82 y qué es este 1.57, porque ello les va a dar mejor panorama de cómo se encuentra la empresa en relación a las oportunidades y las amenazas, ¿verdad? Este es el número que más nos interesa en su análisis, que va a ser el más representativo cuando ya lo veamos acá, que va a ir amarrado con qué porcentaje tiene o qué nivel tiene ese factor crítico de influencia en la empresa. ¿Cómo se evalúa? ¿Verdad? Aquí como grupo deben de definir esta parte. En el material que van a encontrar en la plataforma también van a encontrar cómo analizar estos porcentajes, ¿verdad? Lo dejo acá, no a explicarlo porque ustedes deben también de investigarlo un poco, aunque en el material que vamos a tener en la plataforma explica más o menos cómo interpretar, cómo deben de interpretar los números que les arrojan las matrices. Tienen dudas, siempre se pueden comunicar conmigo. Sin embargo, ahí van a encontrar claramente cómo se utiliza. Y aquí, pues, en la matriz del análisis de la posición FODA es más que claro, ¿verdad? Solo es para ver en qué situación se encuentra actualmente la empresa. Por último, vamos a trabajar las 5 fuerzas de Porter, que tiene que ver con evaluar la intensidad de la competencia. ¿Qué tan se encuentra esta empresa que ustedes están trabajando en relación a los competidores que lo rodean? ¿Cómo se hace la evaluación? Bueno, aquí están los factores o las variables. Estas no las vamos a mover, ya las tenemos, solo tenemos que evaluar. La intensidad, igual. Miren, acá está la observación. Aquí se evalúa de 1 a 5 cada una de las variables. Elige de la lista de menor a mayor, donde 1 es lo menos, o muy poco, y 5 es más elevado. Entonces tienen que evaluar qué tan intensa es esta variable en relación a la intensidad de la competencia. Por ejemplo, acá está 5. Ahora, en relación a la amenaza, qué tan eh, ese factor, ¿verdad? Esa variable que estamos nosotros analizando puede ser tan influyente. E igual, les da siempre de 1 a 5, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser eso? Si es una barrera de entrada, por ejemplo, de muy débil, es una amenaza si la empresa ya opera en el sector, el riesgo que entren nuevos competidores. ¿Qué significa? Que posiblemente es una empresa que tiene muchos competidores, pero que pueden ingresar varios a la vez. ¿Cómo sucede esto? Mayormente, por ponerles así un ejemplo, un mercado donde hay un sector donde vende ropa, ahí no hay mayor barrera, todos venden ropa. Entonces, cualquiera que quiera ingresar al sector lo puede hacer simplemente poniendo su venta de ropa. Eso quiere decir que no hay una barrera muy alta. Recuerde que para analizar la competencia, ustedes también tienen que dar un poco más de lectura a esa parte y en la plataforma también van a encontrar material. Ustedes están libres de investigar cómo interpretar o cómo analizar la competencia. Entonces es importante que estén bien empapados en el sentido de saber cuál es la competencia de su empresa, cómo se mueve ese sector. Entonces así van a ir evaluando. Por ejemplo, y la valoración que va a hacer, si es una amenaza, por ejemplo, el ritmo de crecimiento total, o sea que esa parte o ese segmento en el que trabaja la empresa crece rápidamente. Entonces, es una amenaza para la empresa. Pero también puede haber oportunidades. En el caso, por ejemplo, tenemos acá facilidad de instalación. Puede haber una oportunidad. ¿Por qué? Porque no hay una intensidad, y aquí lo volvemos a poner del 1 al 5 y representa una amenaza muy baja, porque es de 1 a 5. Recordando que de 1 a 5, que es muy débil, y el 5, que es muy fuerte. Entonces quiere decir que no hay una amenaza. No hay una amenaza muy fuerte, sino que es una amenaza muy débil. Entonces aquí tenemos que es una oportunidad.
Al final, ¿verdad? Llena todo lo que es el cuadro y posteriormente se da la interpretación de la intensidad de la competencia. Estas serían las matrices que vamos a utilizar. Y nos iremos posteriormente a nuestro formato de estructura. El FODA ya lo tenemos. Si se dan cuenta, aquí está el pestel. Le damos aquí espacio y aquí vamos a poner el formato del pestel. Ponemos aquí el formato del pestel y posterior al formato hacemos el análisis. El análisis que va a ser la conclusión, ¿verdad? A la que hemos llegado de acuerdo a la información que hemos planteado en el pestel. Y así llenamos este apartado de pestel. La posición actual, pues como ya lo hemos estado viendo, ponemos acá, ¿qué vamos a colocar? Nos vamos acá a la posición y esto es lo que más nos va a interesar, el cuadro de la posición. Los otros dos cuadros, o esto como se hizo el análisis, puede irse a anexos. Ponemos la posición actual, que sería este cuadro, acá. Luego le vamos a poner formato o cuadro o gráfica. Y aquí ponemos el respectivo análisis. El análisis que va a ser la conclusión de lo que nosotros consideramos o interpretamos de la gráfica. ¿Ok? Luego tenemos la matriz FODA, que son las estrategias. Acá simplemente vamos a colocar las estrategias como tal y este sería como un formato que ustedes pueden utilizar. Posterior tenemos los factores internos, que de igual manera nosotros acá nos vamos, aquí tenemos ya nuestro cuadro, o lo colocamos en este caso primero los internos, ¿verdad? Y aquí podemos colocar este gráfico, sería nuestro interés y la interpretación de ese gráfico. No olviden que deben de relacionar también que representa los totales de sus ponderaciones. Y eso es lo que colocamos acá. Aquí vamos a poner el formato, vamos a poner gráfico y su respectivo análisis. Y repetimos el proceso para la de los externos y las fuerzas de Porter, que ya las tenemos también, que lo tenemos acá en el 3P. El análisis de la competencia, este sí solo sería el cuadro. Y abajo, ¿verdad? Siempre ponemos el cuadro. Que vamos a poner el cuadro. Y posterior a ese, el análisis. ¿Ok? Y con eso nosotros estaríamos llenando. No es necesario que pongan cuadro y análisis, ¿verdad? Solo lo estoy poniendo para que ustedes visualicen cómo va. Y posterior tenemos el diagnóstico. ¿Y qué va a ser el diagnóstico? Este va a ser como cuál es al final, después de ver todos estos cuadros, cuál es el diagnóstico partiendo del análisis que ya establecieron, ¿verdad? De la misión, de la visión, de los valores. Posterior, ¿verdad? A todos los demás cuadros, cómo está la empresa en relación al PESTEL, qué es lo que más representa una amenaza, cómo finaliza, digamos, el tema de las matrices, el análisis de la posición actual, las matrices, las 5 fuerzas de Porter. Entonces acá lo que se hace es un escrito de una hoja, ¿verdad? Donde puedan ustedes colocar todo lo relacionado, ¿verdad? A la conclusión a la que llegan con el diagnóstico de la empresa. Ahí es donde tenemos que observar cómo ustedes han interpretado, de acuerdo a cada uno de estos, ¿verdad? Cada uno de estos elementos de estas matrices, cómo identifican ustedes la empresa, cómo está. Y dependiendo de eso, al final de ese análisis tienen que colocar cuál estrategia es la que se va a pretender establecer o realizar. ¿Cuál va a ser esa estrategia? Nos volvemos acá solo para modo de explicar que ustedes tienen que fundamentar, por ejemplo, qué tipo de estrategia de estas 4 se va a implementar.
No le llamemos más estrategia, enfoquémonos más en acciones. ¿Cuál es esa acción estratégica que pretendemos establecer? Si, por ejemplo, ustedes dicen que va a ser una estrategia de supervivencia según las estrategias planteadas, pues ahí en el diagnóstico, al final de todo lo que ustedes interpreten, llegan a la conclusión, por ejemplo, que se debe de establecer o implementar una estrategia de supervivencia, la cual es 2 puntos. Escogen cualquiera de las dos que ustedes mismos ya plantearon acá. ¿Ok? No hacemos más porque realmente no las vamos a implementar todas. Sin embargo, esto le puede servir al empresario o a la empresa o al departamento en el que lo estén trabajando para que les quede un histórico o una forma de poder visualizar cuáles son aquellas estrategias que se pueden implementar a corto o largo plazo. Entonces es importante que lo dejen. Pero acá en el diagnóstico, voy a mover. Acá, después de que ustedes nos digan, ¿verdad?, cuál es el diagnóstico como equipo consultor al que ustedes han llegado, que es la fundamentación, ¿verdad?, basado en todos los cuadros que se han realizado, cuál es la estrategia que ustedes como grupo consultor consideran se debe de implementar a un corto plazo. Corto plazo es, deben escoger una acción, mi recomendación, de acuerdo a lo que ustedes después hayan logrado, digamos, diagnosticar de la empresa, esa acción que realmente pueda ser implementada por ustedes, ¿verdad? Yo siempre he sido de la idea que debe ser algo que como grupo puedan realizar, no es algo que nunca hayan hecho, por ejemplo. Entonces, en la matriz de las estrategias deben de colocar también cosas que ustedes pueden realizar, pero que tengan fundamentación y que estén relacionadas con las fortalezas, con las debilidades, ¿verdad? Que esa estrategia sea una estrategia que ustedes puedan realizar, pero que esté fundamentada, o sea, que realmente tenga relación oportunidad-fortaleza, amenaza-fortaleza. Y que al final, en el diagnóstico, ustedes también puedan fundamentar por qué van a realizar esa acción. Y ya con eso tenemos lo que es el segundo avance de la consultoría. Entonces es importante que en estas semanas puedan realizar estas evaluaciones. Si consideran, pueden hacer una investigación. Siempre les he comentado que deben de colocar lo que es la bibliografía que utilicen, para que les quede más fundamentado todo. Recuerden, en el diagnóstico, en el punto 2.8, diagnóstico del equipo consultores, ¿cuál es el diagnóstico de la empresa? De acuerdo a todas las tablas, ¿verdad? Y al final de ese diagnóstico, en el último párrafo, que de acuerdo a este diagnóstico hemos detectado que tiene debilidades, amenazas, y qué es lo más fuerte, ¿verdad? Que ustedes lograron detectar. Y consideramos que se debe de implementar una estrategia ofensiva, la cual debe de ser, y escogen una de estas. O posiblemente van a decir que es defensiva, escogen una de las dos. O dicen que es una estrategia de reorientación, escogen una de las dos, pero solo van a colocar una, ¿verdad? Después del diagnóstico, solo colocan una acción estratégica que se debe de implementar o que ustedes consideren que se debe implementar a un corto plazo. Y con eso nosotros estaríamos ya completando lo que es el segundo, la segunda entrega. Luego de que ustedes han establecido esa acción, ¿verdad? Fundamentada, que obviamente va a estar fundamentada por todos los cuadros, todo el análisis que ya hicieron, los factores, los porcentajes, las ponderaciones que ustedes realizaron por cada factor externo, externo, interno. Hacemos esa acción y podríamos pasar a hacer el plan de mejora. Y el plan de mejora, pues utilizamos lo que es un formato que ya lo tienen ustedes también montado, ya lo encuentran en la plataforma, que es esta plantilla básica para el plan de acción. Aquí vamos a colocar esa acción de mejora, y el plan de mejora más que todo detalla las actividades que debemos o deberemos realizar para llevar a cabo esa acción estratégica. Dejémoslo a nivel de acción estratégica porque ya una estrategia como tal es un poco más amplia y no tenemos el espacio. Entonces le llamaremos acción estratégica. Entonces acá lo colocamos todo lo que son todas aquellas actividades que son necesarias, aquí donde dice acción específica a realizar, ¿verdad? Que van a ser necesarios los pasos prácticamente para implementar esa acción, cuál va a ser ese indicador de logro, cuál es el indicador actual, cuál es la meta a lograr, cuál es medio de verificación de evidencias, qué es lo que se implementó, qué recursos va a llevar, ¿verdad? Implementar cada uno de esos pasos
Habrán pasos que realmente no llevan ningún tipo de recurso más que el humano, que sería capacitación, por ejemplo, o análisis, o como lo que ustedes definan, o posiblemente va a tener que llevar una parte financiera, una compra, o si se va a ocupar equipo, qué equipo se va a utilizar, se va a hacer reuniones, etcétera, ¿verdad? O si va a haber algún tipo de capacitación que se va a tener que hacer, que realizar para implementar esa acción estratégica. Cuando lleguemos a la parte de la acción estratégica, pues yo daría más retroalimentación. Por el momento, si es lo que quieren adelantar o consideran que ya hasta aquí pueden llegar, pues con todo lo pueden avanzar. Por el momento, recuerden que lo que más nos interesa es llegar hasta esta parte. El diagnóstico de equipo consultor, ¿por qué? Porque ese diagnóstico tiene que ir bien elaborado, bien interpretado, bien fundamentado con todo lo que ustedes van a evaluar de la empresa para que la acción estratégica a implementar sea prácticamente más entendible. Entonces, es muy importante que trabajen bien esta parte, ¿verdad? Y con eso, estimados estudiantes, estaríamos prácticamente iniciando la segunda etapa en la que ustedes ya, digamos, vamos a entrar de lleno al análisis y diagnóstico de la empresa. Así que cualquier consulta, dudas, con todo gusto estoy para servirles y vamos a ir trabajando de a poco, ¿verdad?